Y bien, hace unos días, la semana pasada, un grupo importante de líderes empresariales pues ha decidido tomar acción, reunirse y formar un grupo de acción en la lucha contra la corrupción, la misma corrupción que hay entre las empresas y el Estado, por ejemplo. Entonces es interesante, estamos con Jorge Medina, que es precisamente el presidente de esta agrupación, del Comité de Transparencia e Integridad Empresarial, así se llama, y además es socio principal de Ernst & Young. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hay una encuesta que ustedes nos han enviado, hecha por Apoyo, pero me imagino que a pedido de no sé exactamente de usted, no, eso es de la CAN, de la Comisión sí. Anticorrupción, ¿no es cierto? Sí. Este es un estudio que hizo Ipsos ¿ya? Por encargo del Banco Mundial en un convenio que tiene con la Comisión Alto Nivel Anticorrupción. Se hizo en el verano de este año. Ya. Y lo novedoso es que este no es un estudio hecho al ciudadano, al hombre de a pie. Este es un estudio que se ha hecho a presidentes, gerentes generales y altos ejecutivos de empresas grandes y medianas de nuestro país. O sea, es una cosa bien importante, diferente. Diferente, claro. Fueron 254 encuestas personales, ya. 97 empresas grandes y 157 empresas medianas. Entonces los resultados son fidedignos, son muy interesantes. A ver si podemos ver rápidamente, por favor, a ver algunos de los resultados, porque no son todos. ¿Cuáles son las principales prácticas irregulares y o corrupción que ocurren en el sector empresarial en el Perú? Coimas o bonos, 84%, ¿es esto? Sí. O sea, el 84% de las empresas sobornan. Eso es lo que quiere decir. No. Lo que dice esto es cuando le preguntan a los entrevistados cuáles son las modalidades. Los empresarios y ejecutivos contestan, en primer lugar, coimas o bonos. Coimas, tráfico de influencias, pero lo interesante aquí es lo que aparece en tercer lugar. Evasión tributaria. Evasión tributaria. O sea, los empresarios estamos reconociendo que es una manera de corrupción, y es muy interesante porque del total de la recaudación fiscal en el Perú, 50% de impuesto a la renta es lo que estima la SUNAT, no se recauda, y 35% del IGB. O sea, es una cosa brutal. Obviamente hay 70% de economía ilegal. Claro. ¿No? Se dice informal. La informalidad es muy grande, ¿no? Eso se confunde. Claro. A ver si podemos regresar al cuadro. Conflicto de interés, falsificación, en fin, ya el siguiente. Esas son las otras modalidades. Las otras modalidades. Siguiente cuadro. ¿Qué tan frecuentes son las empresas privadas? ¿Son en empresas privadas actos indebidos como coimas, sobornos, tráfico de influencias? Estas son las modalidades, y ahí lo que vemos en el cuadro es que las concesiones u obras públicas y luego las licitaciones y después los permisos y licencias. Acá hay un tema que tiene que ver mucho con lo engorroso del sistema, con la burocracia, y sobre todo es clarísimo que los empresarios pensamos que en temas de concesiones, en temas de contratos, en temas de obra pública, hay cosas que no están bien, que hay corrupción. Ahora, es muy difícil probarlo, porque además esto se hace... Lo están diciendo de alguna manera los actores. Lo que pasa es que esto es un tema de percepción, ¿no? Este estudio se hace y le dicen a los empresarios, ¿usted qué piensa de esto? Los empresarios contestamos lo que pensamos. Claro. Ahora, una cosa diferente es, ¿y puedes probar esto? Evidentemente, pues es complicado. Pero acá lo interesante es que se está poniendo por primera vez, pues, esto no viene de hace semanas, esto ya viene de hace por lo menos un par de años. Se está poniendo sobre la mesa un problema que no se puede tapar, no se puede seguir ocultando más. Hay un serio problema de corrupción en el país. Hay estudios que indican que el impacto es entre 3 al 5% del PBI. Claro, sí, pues. O sea, ¿cuál es el porcentaje del PBI que se dedica para la educación?
es menos de 3%. Sí, pues, estamos hablando de 3 a 5% del PIB, es brutal. Y eso de repente ni siquiera se considera la corrupción sociológica que hay, que es esa menuda, la corrupción menuda. No sé si estará cuantificada. Está entre el 3 y 5%. De acuerdo. Sí, a ver, siguiente cuadro. ¿Qué tan frecuentes son las empresas privadas actos indebidos como... ¿Esta es la continuación del anterior? Por favor, explíquenme. ¿Esta es la continuación del anterior? No hay respuesta. Siguiente cuadro. En los últimos 12 meses, a algún representante de su empresa le solicitaron dar regalos, propinas, no sé qué cosa dice ahí, coimas o algo. Esto es cuando a la empresa, alguien del sector público, del gobierno, del Estado, le piden alguna compensación o retribución por tomar cierta decisión. Y ahí lo que se nota es que en las empresas medianas 23%, que no es una cifra baja, pero interesante 38% en las empresas grandes. Seguramente porque estiman en el sector público porque la billetera más gorda. Y entonces 4 de cada 10. 4 de cada 10. 4 de cada 10 es lo que es la percepción. Ahora, acá lo importante... Oye, pero perdón, ¿podemos regresar al cuadro anterior, que no era la continuación? Lo que pasa es que no me explica. ¿Se puede regresar al cuadro anterior o no? No se puede. ¿Me dan una respuesta, sí o no? ¿Qué tan frecuentes son en las empresas privadas actos indebidos como coimas? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que en las concesiones u obras públicas el 64% hay coimas? Esto significa, acá la pregunta es bien importante. ¿Usted qué percibe, qué cree? ¿Es frecuente o no es frecuente? Ya. En las empresas medianas, la respuesta es 70% de los encuestados contestan que es frecuente. Que es frecuente que haya coimas en las concesiones, etcétera. Sí, y en la empresa grande, 1 de cada 2 contesta que es frecuente. Ya, sí. Y lo mismo para las compras, para las licitaciones, etcétera. Permisos y licencias, solución favorable al reclamo, controversia, ya, de acuerdo. Esto está claro. Entonces, ahora, una cosa, la incidencia es bien alta, por lo menos. Alta, sí. Bien alta, ¿no? Siguiente, por favor, ahora sí vamos al siguiente. Pero en este siguiente significa que alrededor del 30, bueno, en el caso de las grandes... 38%. Es casi 40% tuvieron que dar... les pidieron coimas. Pero ahí la pregunta dice si en los últimos 12 meses a representantes de su empresa les ha ocurrido un acto o una circunstancia. Si les han pedido pues alguna clase de... Sí. Claro. Y esto ya no es percepción, es una cosa real. Esto es real, esto es victimización, digamos, como lo que llaman... Bueno. De acuerdo, 60, en el caso de las grandes a un 40%. Sí. El siguiente cuadro, por favor. ¿En qué medida las siguientes formas de corrupción tienen una incidencia significativa en el ambiente de los negocios de nuestro país? Soborno a altas autoridades judiciales para lograr que los fallos se aparten de la ley y beneficien intereses particulares. 48% dicen que la incidencia es muy alta, ¿no es cierto? Sí, el rojo significa muy alta. Sí, exactamente. Es decir, los dos primeros cuadros son los famosos o muy frecuente, muy alta o alta. La verdad, y tenemos casi 80% en fallos del Poder Judicial. O sea, el 80% tiene que pagar para conseguir un fallo del Poder Judicial. Esto es percepción. Percepción, de acuerdo. Esto es percepción y se dice, ¿cuál es la incidencia en dónde? En las autoridades judiciales para que me favorezcan un fallo. Claro. Lo segundo es en funcionarios públicos para asegurarme que me den la licitación, la buena pro, la concesión, etcétera. Y así va bajando en los otros tipos de modalidades. Autoridades y funcionarios municipales y miembros para favorecer intereses. Esos son pues, en las municipalidades hay una corrupción brutal. Hay algunas empresas incluso que han hecho su ranking, qué municipalidad coimea más. Sí, eso hay que darlo a conocer, aunque sea de... Y ese es el tema. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo en Perú 2021 y también está haciendo IPAE? ¿Cómo podemos luchar contra esto? ¿Cómo podemos unirnos para combatir la corrupción? Porque acá hay dos temas. O somos rehenes, o tomamos acción. Y es complejo el tema de tomar acción porque, primero, es muy difícil probarlo.
Claro. Tendríamos pues que grabar, que no sé, todas estas modalidades que hoy día existen, pero la unión hace la fuerza. Por ejemplo, los medios de comunicación son unos aliados naturales para esto. Hay gente muy proba y honesta en el Estado que quiere luchar contra esto, en el sector privado, por supuesto, la academia. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este grupo, estamos viendo cómo hacemos, primero, para entender bien cuáles son las modalidades, cuál es la incidencia y cómo lo combatimos. Y este es un tema pues que es inédito en el Perú, eso no ha ocurrido antes. Ahora, lo importante es... ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, la primera cosa es que tenemos que entender bien qué es esto. A ver, me están pidiendo una pausa y regresamos ya con las medidas. Okay.